Bien, la clase que vamos a dar hoy es sobre composición. Estamos situados, me he ido al final, a la página 188 de los apuntes. No voy a seguir en esta ocasión los apuntes párrafo por párrafo, sino lo que voy a hacer es poner muchos ejemplos. Componer no es fácil, y componer en cine y televisión es muchísimo más difícil que componer en fotografía o componer en dibujo. ¿Por qué? Porque la imagen es en movimiento. Lo primero que vamos a ver, lo habrán oído nombrar, es la sección áurea, número pi, la sección dorada, tiene muchos nombres. Es fácil, aunque lo leemos y parece difícil. Ahí vemos una línea. Cualquier todo, esto es un todo entero, una línea entera. Cualquier todo se puede dividir en partes. Voy a dividirlo en la parte A y en la parte B. No se olviden que hablamos de composición. Este principio lo que viene a decir es que el todo lo forman varias partes. Es lo mismo decir dos trocitos A y B que el todo, sería A más B. Si en cualquier momento me pierdo o no me entienden, me lo dicen. Lo que estamos estableciendo es una relación entre una parte y el todo. Habrán visto esta imagen. Bueno, este es el hombre de Vitruvio, las proporciones exactas o clásicas que debe tener la figura humana. Habrán visto este tipo de fotos varias veces. Aquí lo que estamos aplicando es la proporción áurea. Vamos a verlo mejor para explicarlo sin el fondo. Fíjense, tenemos una parte A y una parte B. O lo que es lo mismo, A más B. Y en el otro eje tenemos el tamaño de la, por aquí más o menos. Voy a cargarme ahora. Uy. Me he cargado del A más B, que está ahí. Esto es el A. Si yo cierro aquí, ¿qué es esto? El encuadre nuestro que tenemos. ¿Vale? Si yo cojo cualquier trocito de aquí, a medida que yo vaya estableciendo esa línea, saben que el dibujo no es lo mío. Oh, pero me queda bastante bien. Fíjense, el cuadrito pequeño, un cuadrito al lado. Eso es A y B. El de al lado es A más B. ¿Ven el otro rectángulo? Vamos aplicando esta misma proporción, se va aplicando a medida que vamos desarrollando la curva. Siempre hasta llegar a la curva final, en donde A más B sigue la misma proporción. Yo sé que cuesta un poquito, pero aquí lo tienen. La proporción de los personajes se mantiene
en toda la composición. Con lo cual, si nosotros vamos respetando esa proporción, todo estará bien compuesto y todo tendrá la misma escala. ¿Me he explicado? Vale, fantástico. Bien, si nosotros aplicáramos esta fórmula, A más B, ¿vale? El todo partido por A sería igual, oye, estoy abriendo yo esto al revés, a A partido por B. Es decir, esto dividido por esto es lo mismo que esto dividido por esto. Y eso saca lo que es el número, que yo esto no sé dibujarlo, pi, que es este. ¿Cómo se aplica eso en cine y televisión? Malamente. Malamente. Eso está muy bien para imagen estática. De todas maneras, en casa haremos alguna tareita y pondré alguna información para complementar esta. Bien. Dicho esto, que suena siempre muy bien, dicho esto, me voy al principio de esta teoría. ¿Qué tenemos que fijar cuando componemos? Lo que tenemos que fijar es lo que se va a ver dentro del marco. ¿A qué equivale el marco? Esto es lo mismo, hablando nosotros en el día a día, al encuadre. ¿Vale? Pero normalmente coincide con más cosas. Coincide con el visor. Coincide con la pantalla LED que tenemos desplegada, el display. Coincide con la pantalla, ya sea la pantalla de nuestro televisor en casa o la pantalla de la sala cinematográfica. Es decir, a efectos de composición todo esto es lo mismo. Es lo que hay aquí dentro. Por eso siempre les digo, y soy un pesado, nosotros seleccionamos lo que el espectador quiere ver. Lo miramos por el visor, hacemos un encuadre y seleccionamos. Básicamente, yo puedo componer, y como siempre les digo, estas reglas no son excluyentes, de una manera simétrica o de una manera asimétrica. Una manera simétrica, siempre por ejemplo cuando se pone a Dios Padre, cada día me salen, Dios, que Dios me perdone, era el halo de santo, pero raro. Esto es una composición simétrica. Si yo hiciera esto, se verían las dos partes iguales. Si yo hago, luego le voy a poner a fotos que se ven mejor. Si yo hago aquí el personaje A y aquí el personaje B, esto es una composición simétrica, ¿vale? Está equilibrado. ¿Hay que componer simétricamente? Por supuesto que no siempre, porque esto es cansino y hace que el espectador apenas tenga que esforzarse. Por lo tanto, lo más natural
Lo más normal y más en imagen en movimiento es componer asimétricamente. ¿Vale? Un personaje, otro, un árbol, un camino. Ok. Cuando nosotros componemos simétricamente, no tenemos duda a dónde dirigir la mirada. Cuando nosotros componemos asimétricamente, tenemos, como siempre, que decir al espectador dónde queremos que mire. ¿Queremos que mire aquí? ¿Queremos que mire aquí? ¿O queremos que mire aquí? Nosotros se lo tenemos que decir. Y se lo podemos decir de muchas maneras. Con el tipo de plano, por la escala. Con el ángulo del plano. Con la iluminación. Con el movimiento de la cámara. Con el movimiento de los personajes. Todo esto lo hemos visto durante el curso. Vamos a añadir un elemento más. Podemos decidir dónde dirigir la mirada del espectador mediante la composición. Bien. Para esto, se han establecido lo que se denominan los puntos fuertes. Si yo divido la pantalla uno, dos, de una manera armónica, estas líneas imaginarias se unen y estas intersecciones son los puntos fuertes. ¿Vale? Son los puntos, en principio, de máximo interés para el espectador. ¿Qué he hecho en definitiva al crear estas líneas y poner los puntos fuertes? He dividido la pantalla en tercios. Un tercio, dos tercios, tres tercios. Un tercio, dos tercios, tres tercios. Por lo tanto, a esto se le denomina regla de los tercios. Vamos a ver alguna imagen. Si se fijan, el pueblito este está situado en la intersección inferior izquierda de la regla de los tercios. Inmediatamente la atención se fija en cualquiera de los puntos fuertes o puntos de interés. ¿Vale? Yo puedo componer con uno o con varias de esos puntos fuertes. Bien.
No, no pasa nada. Estos son ayudas, todos. Además, volvemos a lo mismo. Esto es imagen en movimiento, ¿vale? Y estas reglas de composición se crearon principalmente para pintura. Luego se han aplicado y especializado en fotografía y existen para cine. Pero a modo de recordatorio, lo que acabo de decir, esto es nada más que uno de los elementos que nosotros usamos para componer. Porque, repito, componemos con el plano, según la escala. También con el plano, según la duración. Porque si yo pongo un plano muy corto en el tiempo, le tengo que dar mucha información al espectador. Por ejemplo, un primer plano. Si pongo un plano muy largo en el tiempo, para que el espectador pueda apreciarlo, en un plano general tiene que ser más largo. Componíamos también con el ángulo de la cámara. ¿Recuerdan? Si es picado, contrapicado, nariz, etc. Componemos o ilustramos, o sea, lo que queramos en el encuadre con la iluminación. ¿Se acuerdan el eje, el reloj y todo aquello? Pero también influye en eso el ángulo de la iluminación. E influye en lo que ve el espectador, el movimiento de la cámara y, por último, el movimiento dentro del encuadre de los sujetos o los objetos. El coche que se mueve, el hombre que camina, el perro que corre, ¿vale? Bien, en cuanto a composición, hemos nombrado unas cuantas cosas. Los puntos de fuga, los puntos de interés o puntos fuertes, la regla de los tercios, la simetría y la proporción áurea. Pero si se fijan, dentro de un encuadre, tengamos lo que tengamos aquí dentro, va a haber líneas que se les llama líneas de composición. Y pueden ser en principio curvas o rectas. Y las rectas pueden ser, por ejemplo, paralelas o diagonales. Bien. Todo esto son líneas básicas, líneas de composición o líneas básicas del encuadre. Vamos a ver algunos ejemplos. En esta fotografía estoy componiendo de dos maneras. Uno con las líneas, los escalones, que son líneas paralelas. Y luego, al personaje, a la chica en este caso, la tenemos prácticamente en uno de los tercios del encuadre. En este caso,
estoy componiendo con un otro tipo de línea. Es una línea recta, pero es una diagonal. ¿Vale? Y esa diagonal es lo que me da la composición. Aquí imagínense, podría haber perfectamente un paneo y cuando acabemos de hacer ese paneo, la composición, como es imagen de movimiento, puede ser otra. Aquí tenemos otra composición con dos tipos de líneas. Son paralelas, pero la línea central es una diagonal. Y estamos combinando las dos. Aquí, ¿cuál sería el máximo punto de interés? A donde nos lleva la diagonal, pero también el movimiento de la línea que va subiendo. Bien. Cuando hacemos todo eso, vemos que esas líneas convergen normalmente en algún lado, van en alguna dirección. Eso es lo que se denomina un punto de fuga. Es diferente de los puntos fuertes. Los puntos fuertes, recuerdan, eran los que estaban en las intersecciones de la regla de los tercios. ¿Vale? Los puntos de fuga son aquellos que me dan las líneas. ¿Vale? Vamos a ver algún ejemplo. Aquí lo vemos claramente como las vías del tren, ¿vale?, que en el horizonte se funden, nos llevan a un punto de fuga clarísimo. Vemos las líneas imaginarias que hemos creado alrededor en verde. ¿Dónde se va a centrar la atención? Ahí. ¿Qué tipo de composición es además? Simétrica, por ejemplo. Si vemos, esta composición no es simétrica, pero el punto de fuga es muy parecido al anterior, ¿vale? Nuestra atención se dirige, y más si ese tren está en movimiento, a la locomotora. Pero se nos dirige automáticamente, queramos o no. Vamos a mirar a ese tren que viene hacia nosotros. Esos son los puntos de fuga. Bien, pero estamos hablando de líneas rectas. ¿Cómo compongo con líneas curvas? Por ejemplo, así. Si recuerdan las películas 2001, No Odisea del Espacio, y algún tipo de películas como esta, toda la composición del film es básicamente curva, por las formas de la nave. Pero hace el mismo resultado. ¿Qué está haciendo? Está haciendo que nuestra atención se fije al centro de ese pasillo. Bien. Ejemplos habría millones. ¿Qué línea, cuando estamos grabando en exteriores, es la más importante para nosotros? El horizonte. Hay dos maneras de enfocar el horizonte. Una es esta. Volvemos a pintar la regla de los tercios. Ahora solo me voy a quedar con esto. Una es este ejemplo, el horizonte
ocupa todo esto, ocupa 2/3, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que pasa aquí es importante, ¿vale? Es, como en este caso, un cielo, una tormenta, o porque hay rayos, o porque ahí pasa un avión, por lo que sea. Sin embargo, la otra opción, y la más habitual, es esta otra. Aquí el horizonte ocupa, en vez de 2/3 de abajo, el tercio superior. Esta es la composición más habitual, porque lo que suele importarnos es lo que está pasando aquí, no lo que está pasando en el cielo. Y además, si el cielo nos pasa como el día que fuimos a hacer los colchones, no está contrastado, todo lo que saquemos de ahí no vale para nada, ¿vale? Porque es una mancha blanca. Entonces, la línea más importante para componer es siempre el horizonte. ¿Qué más cositas de composición debemos de conocer? Bueno, esto de todas maneras se lo leen cuando nos toque, ¿vale? Vale. Nosotros nos ayudamos a la hora de componer. Todas estas fotos se las voy a poner en la plataforma, ¿vale? De la perspectiva. Hubo un colchón el otro día, que yo lo comenté, no me acuerdo ahora de quién fue, que tomaba muchas perspectivas de los edificios, que lo comenté aquí en alto, que estaba la perspectiva del Zika, del cual. Perspectiva, ¿qué quiere decir? Darle la profundidad a las cosas que tienen. Y para que haya una perspectiva, tiene que haber más de un elemento. Para que nosotros sepamos cuál es el tamaño de esa escalera, tiene que haber un sujeto al fondo. Siempre tiene que haber un elemento que nos ayude a componer, que nos ayude a saber cuál es la realidad, cuál es la escala. Para que lo entiendan mejor, si yo doto a una imagen, no la doto de perspectiva, estoy falseando esa imagen. Cuando yo hago que un muñequito de este tamaño se mueva porque le cambio la perspectiva y he hecho un decorado de papel y tal y cual, y lo saco en primer plano, ocupo, como no tengo otra perspectiva, pienso que aquello es una ciudad de verdad y es una maqueta. Si yo tengo que comparar, para conseguir perspectiva, un elemento con otro, ¿vale? Si yo cojo a Santi, le hago una máscara, lo aíslo de todo el lugar, y en vez de tener este plano que tengo de la hora, lo meto en mitad de un desierto, en chiquitito, he cambiado la perspectiva de Santi. La realidad es que tiene este tamaño, pero yo la he modificado para meterlo en el otro lado. Por lo tanto, la perspectiva nace de la comparación de dos o más elementos. Dime. Sí. También es un buen ejemplo, efectivamente. Me gusta. Bien. ¿Qué otros elementos más usados nos sirven para componer? Por ejemplo, el doble encuadre. Es utilizar un elemento que esté en la naturaleza o en el entorno para ayudarnos a encuadrar.
Fíjense que aquí esta ventana nos ayuda a encuadrar. O en este caso, esta otra ventana también nos ayuda a encuadrar. ¿Vale? Buscar encuadres naturales o artificiales que nos ayuden en nuestra composición. Vale. Ok. Por último, hemos vuelto al principio, a la sección áurea. Lo he hecho así adrede. Fíjense que esto, y hay muchas teorías, y veremos algún artículo en la plataforma al respecto, no es en definitiva más que una forma de la naturaleza. Esto es una foto. ¿Qué es? Esta. ¿Vale? Fíjense que esta proporción no solo está aquí, se repite en la naturaleza, en flores, en piedras, en distintos elementos, y de ahí se sacó la deducción para lo que es la regla áurea. ¿Vale? Pues lo dejamos aquí, igual que con el color en la plataforma, cuando estemos en casa, voy a poner mucha más información que iremos viendo día a día. Gracias.